informaciones que van Antes de llegando ir, a la mañana de Amanecer Ganadero. antes de ir con más mensajes de Silvito, tenemos al amigo que vos dijiste que iba a estar con nosotros al aire, Juan Luis Uccelli, ¿no? Si te parece, hacemos una breve pausa y regresamos con él para empezar a charlar de lleno de una actividad Está que en línea, te todavía es aviso, ¿eh? rentable. ¿Querés que hagamos una pausa y seguimos charlando con él? Me dice Dieguito Gómez que está listo, como vos quieras, manejalo a tu piacere, pero lo importante acá Vamos pasa con él porque no nos entonces. vayamos. Dale. ¿Está ahí el señor Juan Luis Uccelli? Buen día, Juan, ¿estás? ¿En serio estás? Me dice Dieguito Gómez que está listo. Si no, Diego, vos decís, ¡ay! Lo estoy viendo! Mirá vos Buen el día, tipo. ¿Qué hace, Juan? Qué alegría grande verte. Qué alegría. buen día. Silvito, ¿Estamos ¿lo con conocés al anteojos? señor? Hola Silvio. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. Un gusto Bien, verte. bien. Primero, preguntarte por la baja del precio del cerdo ya hace 2 semanas, el por qué y cómo se está trabajando en la actividad, ¿no? A partir de esto. Mirá, fueron una sumatoria de cosas. En primer lugar, esto viene de hace un mes y medio atrás, cuando empezamos con la cuarentena, que sumado a la cuarentena, lo que nadie había previsto, pero era algo que no estaba en la cuarentena, que es el tema de los feriados. Eso ha generado un problema bastante serio de falta de días de faena. En 4 semanas nos faltó una semana de faena. Eso empezó a hacer una acumulación de cerdos en las granjas. Después apareció el coronavirus, el efecto de la cuarentena, se bajaron el consumo de algunas cosas particulares, como es el tema de los fiambres. La gente deja de comer fiambres por dos razones. Una, porque le da cosa cuando lo cortan delante de uno y piensa que se puede contagiar y entonces no lo compra. Y la otra, no es un producto de primera necesidad, el fiambre, entonces bajó eso. Pero a eso se le suma también el cierre de las parrillas, el cierre de los restaurantes, el cierre de los hoteles, el cierre de los catering que abastecen a fábricas, donde la carne de cerdo tiene una participación muy importante en todos estos tres lugares, y eso generó un freno en algunos cortes que se sumó al problema anterior y en Argentina subir el precio es muy difícil, bajarlo es muy fácil. Y la psicosis que se generó hizo bajar el precio de los 78, que había llegado como máximo, a 70, 69, y están pagando hasta 60 pesos, o sea, una caída bastante importante, pero que es muchísimo menor, y esto es importante aclararlo, a lo que está pasando con el precio del cerdo en el mundo, especialmente en América Latina, que ha caído entre un 20 y un 25%, o sea, un derrumbe en el mundo entero de la carne de cerdo, y que el nuestro Juan, no fue una excepción. Sí, vos sabés que justo en el momento que yo estaba pensando la pregunta, vos acabás de darme la respuesta. Porque yo te iba a decir, bueno, fenómeno, pero en el sector vacuno le rogamos a Sanchina. Quiere decir que nos apoyamos fuerte en las exportaciones. Y te iba a preguntar por qué no se exporta más carne de cerdo, pero me acaba de dar la respuesta. Ya no necesito hacerte esa pregunta, sin duda alguna, ¿no? y hay un tema más. Nosotros exportamos apenas el 3,2, 3,4% de nuestra producción. Y si quisiéramos duplicarlo, que sería una cifra muy interesante, muy importante, llegaríamos al 5, al 6%. No Nada. vamos a cambiar mucho el consumo local, o sea, nuestra participación más importante es en el consumo local. Y con respecto a China, hay un problema. China compra más. Nosotros somos proveedores de China, pero tenemos apenas 8 plantas habilitadas y de las 8 plantas están a full, no por la capacidad de faena y desposte de las mismas, sino porque no hay frío. Y sí, es todo un tema, ¿no? La verdad que uno a veces se sorprende, pero bueno, Silvito, no sé qué le querías preguntar vos a Juan. Le quería preguntar sobre la situación sanitaria en los frigoríficos, teniendo en cuenta que ya en el sector bovinos
empezamos a notar lo que puede ocurrir a partir del coronavirus, del COVID-19, lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde la situación todavía es mucho más grave, y qué es lo que se está haciendo justamente aquí en el ámbito local desde el punto de vista de los frigoríficos de cerdo para tratar de evitar cuestiones que a veces son inevitables, ¿no? Sí, en primer lugar, se está rezando, que creo que son cosas que uno tiene que pensar en lo superior muchas veces, porque lo natural en una enfermedad, en una pandemia como esta, es una lotería, pero en lo que puede hacer el ser humano, se están haciendo las cosas bastante bien. Eso también bajó, y es importante decirlo, bajó un poco la efectividad de las plantas de faena en un 5%. Y este 5% es un poco mentiroso porque en las granjas bajó un 10% la cantidad mejor dicho, una retención de 10% de los cerdos, y en el frigorífico bajó solamente un 5% porque se bajaron un 10% de la cabeza, pero se aumentaron los kilos. Quiere decir que la eficiencia del frigorífico bajó solamente un 5%. Estamos entregando cerdos mucho más pesados. Al principio hubo problemas más por psicosis que por otra cosa. Ni bien empezamos, hubo algunas plantas que tuvieron problemas con el personal. Eso se solucionó y ahora lo que estamos haciendo es todos los controles necesarios. Se están tomando las temperaturas, se está tomando o sea, ante la menor duda la persona se queda en su casa, se está tomando distancias mayores dentro del trabajo, que es un trabajo que es muy especial, o sea, no es que se me baja una persona y al otro día tengo otra persona más. El trabajo de las plantas de cerdo, como de las granjas de cerdo, no es un trabajo generalizado, es un trabajo muy especializado. Y bueno, se están tomando todos los recaudos. Sí, vos nombraste muy bien el tema de Estados Unidos, que es un caos muy grande. Las dos principales plantas de faena de Estados Unidos, una planta casi el 5% de la faena de Estados Unidos, que debe ser casi la producción de Argentina, cerró, y la otra también, y por tiempo indeterminado. Eso es mucho más grave. Y el cerdo, igual que el pollo, cuando está hay que faenarlo, no se puede hacer otra cosa. O sea, si no, se pasa de peso y no hay dónde ponerlo porque viene la chancha pariendo atrás. Y para una chancha hay que sacar la chancha de la maternidad, sacar los lechones al destete, y el destete tiene que ir empujando arriba y hay que sacar los animales gordos para que haya lugar. Juan, a ver, el tema, vos dijiste que el tema de personal es un tema muy delicado porque es muy específico y demás. Una de las cosas, de las atrocidades que está ocurriendo en nuestro país desde hace muchísimos años, es que no se consigue quien quiere ir a trabajar al campo. Y vos estás hablando encima de una actividad muy profesional, muy particular. ¿Cómo se manejan los establecimientos? Porque no es que en cada establecimiento hay 100 personas trabajando. No sé cuántas hay, pero me imagino muchísimo menos. ¿Cómo se manejan con este tema? ¿No deberían las entidades tener algún registro de gente que esté capacitada para hacer determinadas tareas y empezar a trabajar? Y cuando hablo de las entidades, hablo fundamentalmente de las entidades agropecuarias, para conseguir determinada gente para determinados trabajos? ¿O es muy difícil? ¿O es en este momento nadie quiere trabajar y entonces agarramos lo que venga? Mirá, nosotros lo que está sucediendo, y pasó en una granja concretamente, que el remisero que llevaba la gente al personal, el personal a la granja, le dio positivo al coronavirus, y entonces la gente que había sido transportada dejó de ir, se entró en cuarentena de los 15 días estos que hay que tener de reserva, y en el caso de la granja lo que hizo, dividió la gente que tenía dentro, como si fuera un sábado o un domingo. O sea, tomó durante 15 días un trabajo muy especial de dividir, y consiguió 2 o 3 personas más para tareas generales, pero la mayoría de la gente se dividió en sus trabajos para poder cumplir con esto. Y a partir de ahí, y en base a esta experiencia, se trata que la forma de llegar del personal a la granja sea por separado,
porque por una buena idea de contratar un remisero, se dio la desgracia que este señor justo había contactado con el COVID y entraron todos, o sea, que eran como 12 personas que habían entrado en conflicto, o sea, hacia distintos viajes. Y la otra cosa que está haciendo es dividiendo los turnos para que haya el menor contacto entre la gente, o sea, están Claro. trabajando en sus áreas específicas y no hay contacto con otras personas. Es importante tener en cuenta que el COVID no pasa al cerdo, quiere decir que el cerdo no es susceptible y al ser susceptible podría ser transmisor. Entonces es una enfermedad del ser humano esto, pero el ser humano es el que maneja el criadero de cerdo, razón por la cual para nosotros es fundamental. O sea, no tiene sentido tener un Fórmula 1 si después no tenés una persona arriba que maneje el Fórmula 1. Y para eso, por eso es muy específico la producción porcina y la importancia del empleado de un criadero de cerdo. Te hago la última de mi parte, Juan. Antes del estallido de la pandemia y de la cuarentena, ustedes estaban trabajando con Secretaría de Comercio, tengo entendido, y con el Ministerio de Agricultura para establecer un programa de abastecimiento de cortes de carne en supermercados, concretamente a precios muy populares. ¿Qué quedó de eso? Eso empezó hace 2 semanas, pero nos encontramos con un pequeño problema que es quien le pone el cascabel al gato. Entonces, haber hecho un sacrificio de la producción, haber hecho un sacrificio de la industria para colocar dos productos con un margen bajo en cada uno de los sectores y solicitar, y tomar el atrevimiento de solicitar que los supermercados apliquen un margen del 15%, no del 1, del 2, del 3, sino del 15%, no fue bien recibido por cadena de supermercados, hubo muy pocos pedidos y ahora estamos reviendo la estrategia porque creemos que es una oferta interesante para un momento donde la gente quiere comprar carne barata y volvemos a repetir que nosotros tenemos el caso del jamón y de la paleta a precios altamente competitivos. La paleta la estamos ofreciendo a 130 pesos el kilo al público, 129 concretamente, y el jamón a 159, y son precios altamente competitivos. Y abrimos el juego ahora a todos los carniceros que estuvieran interesados, que se comuniquen con alguien del sector, que el sector va a ser proveedor a través de las carnicerías. Quisimos hacerlo en Perdón, Juan, supermercados. ¿qué margen pretendía el supermercado? Ustedes le ofrecieron el 15% de margen. ¿Qué margen pretenden ellos para negociar esto? Más que eso seguro porque no hubo una aceptación, o sea, no, lamentablemente, porque creo que era un momento como para plantear eso. Y otra de las cosas que habíamos puesto, que nos parecía lógico, era tener un pago a 15 días. Los supermercados venden al contado. Y también eso también les molestó porque consideraban que no era para pagar 15 días. O sea, seguimos conversando, pero conversando no se hacen las cosas. Las cosas se hacen cuando se obtienen los resultados. Y en un momento así es importante saber quién está dispuesto a dar y quién está dispuesto a hacer negocio. Entonces, el sector hizo un esfuerzo muy grande y lo vamos a seguir haciendo y de alguna forma vamos a llegar a la gente, porque nuestro producto es para que consuma la gente, no hacemos un producto para poner una caja del banco. Gracias, Juan, ¿eh? Muchísimas gracias.